este momento quisiera explicarles un poco acerca de la elasticidad, un concepto muy demasiado importante en economía. Y vamos a hacer un análisis de tipo cualitativo. En su momento ya haríamos ejercicios relacionados con este tema. Pero en todo caso es muy importante comprenderlo por lo menos desde el punto de vista de su definición o desde el punto de vista cualitativo, la elasticidad. Y lo vamos a mencionar en la oferta y la demanda. Muy bien, hemos visto que la demanda de un bien depende no solo de su precio, sino también de la renta de los consumidores y de los precios de otros bienes. Eso lo hemos tratado en otras clases o seguramente lo hemos visto pues a diario, ¿cierto? Donde la demanda de un producto no solo depende del precio de ese producto, sino que también depende de los gustos, de los precios de otros productos, del ingreso del consumidor y así sucesivamente de otras variables, como también la oferta en muchas ocasiones depende no solamente del precio, sino de otras variables que afectan directamente lo que conocemos como el costo de producción. Un ejemplo aquí, si sube el precio del café, la cantidad demandada desciende y la ofrecida aumenta. Sin embargo, muchas veces queremos saber cuánto aumenta o disminuye la cantidad ofrecida y demandada de este producto. Cuando nosotros estamos pensando en el cuánto, o sea, en cuantificar el efecto del precio, ¿cierto?, sobre la demanda y la oferta, allí podemos hacer uso del concepto de elasticidad. Bueno, primero la definición, por supuesto. Y lo que nos dice es que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra. Concretamente, es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a un aumento de otra. Aquí lo tengo por 1%. No necesariamente tiene que ser 1%. Lo importante en términos generales es lo siguiente. Piensen ustedes que hay una variable por explicar, por ejemplo, la demanda, ¿cierto? Y hay otra variable muy importante que explica la demanda, que es el precio de ese producto que se está demandando. Entonces, la elasticidad lo que va a medir allí es en cuánto y cómo se afecta la demanda de ese producto cuando el precio de ese producto sube. También puede operar de forma contraria, ¿no? Si el precio de ese producto baja, entonces en cuánto va a subir y cómo va a subir la demanda del producto. Eso pensando en que se cumple la ley de la demanda. Si pensamos en la oferta, lo mismo, ¿sí? Si el precio sube, ¿cómo van a responder los productores? Sabemos que va a subir, sí, pero ¿en cuánto? ¿O cómo? ¿O en qué dirección de subida? Es decir, si sube, por ejemplo, el precio en 1%, la producción sube menos del 1% o sube más del 1%. Lo mismo en la demanda. De eso trata la elasticidad, de medir cuán sensible es una variable cuando cambia la otra. Y de eso es que vamos a seguir profundizando. Y en primer lugar, vamos a empezar por la elasticidad precio de la demanda, la más conocida. En principio, pues puede ser la más fácil de comprender. En este sentido, entonces, vamos a representar la elasticidad precio de la demanda de esta manera, como E sub P, y ella va a ser el cambio relativo o porcentual de la demanda Q cuando cambia el precio del producto. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio y nos indica la variación porcentual que experimentará la cantidad demandada de un bien si sube su precio en 1%. Bueno, digamos que era lo que ya había explicado, lo que había explicado antes. Avancemos aquí un poco para irlo comprendiendo mejor. Explica un poco esta diapositiva, lo que significa la fórmula. El porcentaje en delta Q significa la variación porcentual de Q, que es la cantidad demandada, y el delta P en porcentaje es la variación porcentual del precio. El símbolo delta es una letra griega mayúscula, delta, y significa variación de, por lo que delta X pues indicará la variación de la variable X, por ejemplo, de un año a otro año. La variación porcentual de una variable no es más que la variación absoluta de la variable dividida por su valor inicial. Es decir, miremos esta diapositiva, se puede expresar de esta forma la elasticidad. Observen ustedes que aquí tenemos delta Q sobre Q, donde delta Q, ¿ya? El delta, por ejemplo, que en este caso delta Q, será igual al valor final de ese delta Q, de ese Q, perdón, por ejemplo, de la demanda,
menos el valor inicial de la demanda. ¿Sí? Decíamos hace un momentico, por ejemplo, de un año o de un mes. Entonces sería el valor final, por ejemplo, del año 2021 menos la demanda del 2019. A eso es lo que se refiere. Ese sería delta Q. Y aquí aplicamos la ley de la oreja, así, ¿cierto? Medio por medio, extremos por extremos, y nos va a dar aquí de esta forma. Entonces, sería acá, este sería extremos, delta Q por P, que está acá, va arriba, y medios, y medio por el medio, o extremo por extremo, medio por medio sería delta P por Q. Aquí estaría, ¿listo? Y de esta forma, entonces, también podemos expresar la elasticidad precio de la demanda. Bueno, es esta misma entonces que está acá. Y nos dice lo siguiente, la elasticidad precio de la demanda normalmente es una cifra negativa. Esto porque está relacionado con la ley de la demanda. Recordemos que la elasticidad mide la sensibilidad, ¿cierto? De cómo varía la demanda cuando sube o baja el precio. Como la relación es inversa, entonces el resultado va a ser negativo. Cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada normalmente disminuye, por lo que delta Q sobre P, es decir, la variación de la cantidad correspondiente a una variación del precio, es negativo. Y lo mismo ocurre con E sub P, o sea, la elasticidad. A veces nos referimos a la magnitud de la elasticidad precio, es decir, a su tamaño absoluto. Por ejemplo, si matemáticamente nos da E sub P igual a menos 2, decimos que la magnitud de la elasticidad es 2. Ya nos daremos cuenta por qué económicamente nosotros hacemos como esa conversión, llamémoslo así, es sacar en valor absoluto la elasticidad. Pues bien, tiene que ver con lo siguiente, un tema de escritura, llamémoslo así. En últimas, pues termina siendo la misma conclusión, pero de escritura. Y lo que nos dice es lo siguiente. Cuando la elasticidad precio es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Fíjense, ¿a qué nos referimos nosotros con un valor absoluto de menos 2? Por ejemplo, valor absoluto de menos 2 es 2. Y por eso, en este sentido, siguiendo esta lógica que está acá, diríamos que al ser mayor que 1 en términos absolutos, entonces allí tenemos una demanda que es elástica con respecto al precio. La razón es que debido a que la disminución porcentual de la cantidad demandada es mayor que la subida porcentual del precio. Asimismo, si la elasticidad precio es menor que 1, entonces lo que decimos es que la demanda es inelástica con respecto al precio. En general, la elasticidad precio de la demanda de un bien depende de que existan otros bienes por los que pueda sustituirse. Cuando existen sustitutos cercanos, la subida del precio de un bien lleva al consumidor a comprar una cantidad menor de él y una mayor del sustituto. En ese caso, la demanda es muy elástica con respecto al precio. Cuando no hay sustitutos cercanos, la demanda tiende a ser inelástica con respecto al precio. Y estos dos conceptos, bajo la temática de la elasticidad precio de la demanda, juegan un papel muy importante debido a que asimismo responden los consumidores cuando hay un incremento o en los precios o variación en los precios. Voy a continuar acá. Aquí tengo como un resumen también de lo que acabo de mencionar, y esto lo voy a retomar en un momento, ¿de acuerdo? Lo de los bienes sustitutos o no sustitutos. Observemos que, recuerden, en valor absoluto, cuando está entre 0 y 1, decimos que es inelástica. Si es mayor que 1, es elástica. Bueno, y en este caso añadimos algo interesante, y es que si es igual a 1, pues se dice que es isoelástica. Y estas gráficas pues son bastante dicientes. Y con ello entonces retomo lo de bienes sustitutos y voy a dar algunos ejemplos para comprender mejor lo que estamos hablando acerca de una demanda elástica y una demanda inelástica. Decimos nosotros que la demanda es elástica cuando el precio sube en un porcentaje. Por ejemplo, en 20%, la demanda baja en un porcentaje mayor. Por ejemplo, 30 o 40%. Aquí en el gráfico, por ejemplo, el precio baja un porcentaje. Miren ustedes que este porcentaje que baja o esta magnitud, llamémoslo así de forma gráfica mejor, esta magnitud que está bajando acá, ¿cierto? Miren que la demanda responde con una magnitud muy superior. Esta magnitud es mucho mayor que esta, por lo tanto uno podría decir, si esto baja en 10%, la demanda sube en un 20%. O sea, aquí los consumidores son bastante sensibles a la variación del precio, sea que suba o sea que baje. ¿Listo?
¿Qué productos o mercados podrían representar una demanda elástica? A ver, pensemos, por ejemplo, en el mercado de las hamburguesas. Entonces, si me suben 10% el precio de la hamburguesa, pues, no, pues mejor sustituyo comer hamburguesa por comer pizza o por comer sándwich, ¿cierto? Eh, u otro producto que sea sustituto a esa comida rápida, ¿ya? Noten allí que sí, y lo que estamos diciendo hace un momento, o leyendo, que sí hay bienes sustitutos cercanos, por ejemplo, un bien sustituto cercano a la hamburguesa puede ser la pizza, puede ser el sándwich, etcétera, y otros productos. Entonces, si hay bienes cercanos, normalmente la demanda es elástica, ¿ok? A la variación de los precios. Por otro lado, tenemos nosotros la demanda inelástica y aquí pues ocurre lo contrario. Fíjense que la magnitud del precio en este caso es esta y aquí bajó el precio y la subida en la demanda fue muy poquito, ¿sí? Entonces lo que uno diría allí es, bueno, si esto baja 10%, entonces la cantidad demandada crece apenas 5%, o sea, muy poquito. Pensémoslo de forma contraria, por ejemplo, que el precio suba 20%, uno esperaría que la demanda baje, ¿cierto? Pero ¿cuánto va a bajar la demanda? 5, 10%, baja en menor proporción. ¿Qué mercados podrían estar relacionados con una demanda elástica? Por ejemplo, los medicamentos. Piensen que los medicamentos lastimosamente suben los precios y las personas pues tienen que seguir comprando los medicamentos o si los dejan de comprar es muy poquito lo que dejan de comprar porque los medicamentos los necesitan para seguir viviendo, para seguir teniendo calidad de vida, etcétera, etcétera. Por eso el mercado de medicamentos es regulado, es un mercado regulado en los países en donde las multinacionales o las empresas que hacen medicamentos no pueden abusar de ese poder, ¿ya? De enfrentar una demanda que es inelástica a las variaciones de los precios. Bien. Y aquí, pues, también relacionado con la lectura que hicimos antes, lo que se dice es que los sustitutos son lejanos, o sea, no hay muchos productos cercanos a determinado medicamento, por ejemplo, ¿sí? O a determinado producto. Y en ese caso, pues se le concede como cierto poder de mercado al productor o a la empresa cuando enfrenta una demanda inelástica. Finalmente, una demanda normal, ¿sí? Fíjense ustedes que la cantidad que cae el precio 10%, la cantidad ah, demandada sube en el mismo porcentaje. Y hay dos casos extremos, uno que tiene que ver con una demanda completamente elástica, que sería la A, o una demanda completamente inelástica. Y lo que quiere decir en este caso, por ejemplo, una demanda completamente elástica, es que si usted baja o sube un poquitico el precio, entonces puede pasar de que le compren demasiado a que no le compren absolutamente nada. Por el lado de la inelástica, lo que quiere decir es que usted puede aumentar el precio demasiado, demasiado, o sea, aumentelo si quiere el doble, 100%. La cantidad demandada va a ser la misma, ¿ya? O sea, aquí son completamente insensibles a la variación de los precios. Bueno, antes de pasar al siguiente caso, voy a cerrar con un ejemplo que hemos venido trabajando en algunos videos de mi economía personal y es lo relacionado con el turismo, ¿sí? Con el turismo, ojo. Y es que los turistas normalmente ellos son o conforman una demanda inelástica cuando van a determinado lugar. La razón es porque, imaginen ustedes, se va uno de paseo de aquí a Cartagena, por ejemplo, a la playa, Santa Marta, San Andrés. Llegan ustedes allá. De pronto no han hecho ninguna reserva de hotel ni nada. Cuando llegan, se dan cuenta de que pues hay pocas habitaciones, está casi todo lleno. ¿Qué toca hacer? Pues pagar el precio que le cobren por lo que usted vaya a comprar o a demandar. O sea, le toca, sí o sí, le toca, ¿ya? Porque el turista, pues no puede ponerse a decir, no, yo no pago eso, entonces mejor me voy. Pues no, no se puede venir porque el vuelo no lo tiene ese mismo día de vuelta, si ese día llegó allá a ese lugar. O sea, ¿cómo se va a devolver ese mismo día si el vuelo lo tiene a los 3, 4 días después o más? Entonces no se va a poder devolver, ¿cierto?
Mientras que los locales, o sea, los samarios, por ejemplo, en Santa Marta, los cartageneros, barranquilleros, ¿ya? O los isleños en San Andrés, pues ellos son una demanda elástica a las actividades turísticas. Ellos sí pueden decir, ah, no, pues me van a cobrar tanto por entrar a un museo, ¿no? Pues yo mejor me vuelvo para mi casa y lo veo por televisión, algo así. ¿De acuerdo? En cambio, uno de turista no, uno de turista, caramba, ya está ya metido, pues le tocó pagar lo que le tocó pagar. Por eso, en el turismo, las personas que hacen turismo, ellos conforman una demanda inelástica. Les pueden subir mucho el precio y pueda que demanden poco, o demanden, pero demandarán, eh, deman- su demanda bajará muy poco, ¿ya? No hay chance, o sea, después de estar allá en ese lugar, pues tocó o tocó, ¿cierto? O buscar otra alternativa que ponerse a hacer, pero pues uno de turista, uno a veces, bueno, el consejo es ya llevar una programación, ¿cierto? Pero a veces no somos como tan programados, entonces pues con mayor razón tenemos que pagar lo que nos están cobrando, ¿ya? En el turismo, la demanda que se enfrenta es inelástica. Bueno, el otro caso de elasticidad se conoce como la elasticidad precio cruzada de la demanda. Y en este caso, entonces, la demanda de algunos bienes depende de los precios de otros. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la mantequilla y la margarina, ¿cierto? Son dos productos diferentes que pueden servir para lo mismo y son fáciles de sustituir. El punto entonces es que la demanda de cada una de ellas depende del precio de la otra y a eso le conocemos como la elasticidad precio cruzada de la demanda y se refiere a la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando sube un 1% el precio de otro bien. Así, la elasticidad de la demanda de mantequilla con respecto al precio de la margarina se expresaría de la siguiente manera. Elasticidad de la demanda de B cuando cambia el precio de M. Entonces, por ejemplo, si B es la margarina, entonces cómo cambia la demanda de margarina cuando cambia el precio de mantequilla. Bueno, si quiere, veámoslo entonces de otra forma, para no confundir aquí mantequilla, margarina, etcétera, etcétera. Pensemos en dos productos que sean, bueno, cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en gaseosa y pizza. Entonces, si el precio de la gaseosa sube, ¿cómo afecta la demanda de la pizza? ¿Ya? Ese es el punto. Porque pueda que la demanda de la pizza dependa del precio de la gaseosa. ¿Qué esperaría uno? Que si sube el precio de la gaseosa, entonces pues la demanda de pizza baje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son bienes complementarios. Bueno, la fórmula pues es la misma que vimos hace un momento de elasticidad. ¿Ok? Aquí nos dice, en este ejemplo, las elasticidades precio cruzadas son positivas porque los bienes son sustitutos. Como compiten en el mismo mercado, una subida del precio de la margarina que abarata la mantequilla en relación con la margarina provoca un aumento de la cantidad de demanda de mantequilla. Esto ocurre cuando son bienes sustitutos, pero lo quiero explicar mejor con esta diapositiva acá. Listo, la pregunta por responder es, ¿cómo varía la demanda del bien X cuando varía el precio del bien Y? Sencillo, tengo dos bienes diferentes, el precio de uno, la cantidad demandada de otro. El caso entonces es el siguiente, que cuando la elasticidad precio cruzada de la demanda es positiva, los bienes son sustitutos, cuando es negativa son bienes complementarios. Por ejemplo, en el caso de la pizza y la gaseosa, les decía a ustedes que si el precio de la gaseosa sube, la demanda de pizza baja. Fíjense que esa es una relación inversa. Nuevamente repito, cuando el precio sube, la demanda baja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos bienes complementarios porque la elasticidad es negativa, o sea, hay una relación inversa. Y son bienes sustitutos cuando es positiva. Por ejemplo, en este caso, como leímos hace un momento acá, entre la margarina y la mantequilla, son bienes sustitutos, o sea, los dos sirven para lo mismo. Piensen ustedes, por ejemplo, en cuanto a bebidas, jugo de naranja con Coca-Cola. O sea, los dos productos le pueden servir para refrescar, para quitar la sed, para comerse algún producto, ¿cierto? Las dos son bebidas. Entonces, cuando el precio de una sube, por ejemplo, si el precio del jugo de naranja sube, entonces aumenta la demanda de Coca-Cola. ¿Por qué? Pues porque va a bajar la demanda
del jugo y pues usted también necesita comprar algo para poder tomar. Pues, ¿qué va a demandar? Pues lo que esté más barato relativamente, es decir, la gaseosa. Ahí tendríamos una elasticidad precio cruzada de la demanda positiva para bienes sustitutos. Bueno, vamos a seguir avanzando y hablemos ahora sobre la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio, la demanda también depende del ingreso de los consumidores. Y en este caso, entonces, la elasticidad renta o elasticidad de ingreso de la demanda es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada Q cuando la renta o el ingreso aumentan en 1%. La fórmula es exactamente la misma. Observen ustedes cómo cambia la cantidad demandada, pero ahora es con respecto al ingreso. La pregunta por responder, ¿cómo afecta la variación del ingreso a la demanda de un bien? Y lo medimos a través de la elasticidad. Noten que aquí debemos tener en cuenta si son bienes normales o son bienes inferiores, ¿de acuerdo? Porque está relacionado con la variación del ingreso y esto está relacionado también con el efecto de Engel, que se conoce de esa forma. Bueno, en términos generales decimos que si los bienes son normales, la elasticidad es positiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un bien normal? Un bien normal lo que quiere decir es que cuando el ingreso sube, la demanda sube. Un bien inferior es que cuando el ingreso sube, la demanda baja. En ese sentido, noten ustedes que es normal cuando sube el ingreso, sube la demanda, entonces tenemos una relación directamente proporcional. Los dos suben. Miren ustedes, es positiva. Y es un bien inferior si el ingreso sube, la demanda baja. Ah, es una relación negativa. ¿Ya? Y por eso la elasticidad ingreso de la demanda mide ese efecto. ¿Listo? Ejemplos, bueno, hay un montón. A ver, pensemos en la carne. La carne es un bien normal. En la medida que aumenta el ingreso de las familias, van a comprar más carne. El huevo es un bien inferior. En la medida que suba el ingreso de las familias, pues se va a comprar menor cantidad de huevo o la misma cantidad de huevo y aumenta la cantidad de otros productos, ¿sí? Y otra clase de bienes normales o inferiores, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué podría uno decir? La papita rellena. Cuando aumenta el ingreso de las personas, ya como que, oh no, papita rellena, la de la esquina, llena de grasa, no, 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 eso ya no la compran. Es un bien inferior. Entonces, ¿a qué se van a comprar? No, pues se van a comprar el sándwich cubano, que la hamburguesa de McDonald's, ya, bueno, listo, puede ser que la hamburguesa de McDonald's sea un bien normal, ¿cierto? Y que pues la papita rellena, rica, deliciosa, ¿cierto? Grasosa, es un bien inferior. Allí estaríamos nosotros pensando en una elasticidad renta o una elasticidad ingreso de la demanda, positiva para bienes normales, negativa para bienes inferiores. Ahora con la elasticidad de la oferta. Las elasticidades de la oferta se definen de una forma similar, efectivamente, a lo que ya trabajamos. Tenemos, por ejemplo, que la elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual que experimenta la cantidad ofrecida de un producto cuando el precio sube en un 1%. Esta elasticidad suele ser positiva, ya que una subida del precio da incentivos a los productores para aumentar la producción. Noten que la elasticidad, ahora vimos hace un momento, la elasticidad precio de la demanda se relaciona con la ley de la demanda. Si sube el precio, la demanda baja. Esta pasa lo mismo, pero ahora con la ley de la oferta. Si el precio sube, la oferta sube. Por lo tanto, se espera es que la elasticidad precio de la oferta sea positiva. Bueno, también podemos referirnos a las elasticidades de la oferta con respecto a las a variables como los tipos de interés, los salarios y los precios de las materias primas y otros bienes intermedios que se utilizan para fabricar el producto en cuestión. Por ejemplo, la elasticidad de la oferta de la mayoría de los bienes manufacturados con respecto a los precios de las materias primas es negativa. Una subida del precio de una materia prima significa un incremento en los costos de la empresa, por lo que manteniendo todo lo demás constante, es decir, ceteris paribus, la cantidad ofrecida disminuye. En términos generales, entonces allí pensaríamos nosotros en una elasticidad de factores de producción negativa, ¿cierto? En donde si los costos de los insumos o de los factores de producción sube, pues la producción va a caer.
En ese caso también hablaríamos de una elasticidad precio, pero elasticidad precio de los insumos, ¿ok? Elasticidad precio de los insumos de la oferta, ¿listo? O elasticidad precio de los factores de producción en la oferta.